Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Hermanos, vamos a ver un poco de la hermenéutica bíblica. Este es un asunto importante, un asunto que hace muchos años, desde que llegué al Señor, casi desde el principio, entendí la importancia de este asunto, hermano. Y es algo que da todo cristiano. A veces cuando pensamos en hermenéutica pensamos que solo los pastores o los hermanos que enseñan la palabra deben estudiar esto, es como algo aburrido y que el cristiano no tiene nada que ver en este asunto. Pero realmente, como vamos a ver ahora, vamos a ver que es un asunto de todos, de cada cristiano, y especialmente vamos a ver que también de los papás, y que es muy importante en la educación. Entonces tenemos que definir primeramente qué es hermenéutica, para que entendamos esa palabra. Hermenéutica, del griego hermenebein, significa el arte de interpretar los textos de la Biblia para explicar su verdadero sentido y su significado correcto. Entonces, para eso es la hermenéutica, hermanos. Y es algo muy importante, entender las Escrituras, dar su significado correcto, porque si no podemos llegar a cosas lejos de lo que el Señor quisiera que entendamos y aprendamos, hermanos. Entonces vamos a ver otra palabra más que creo que debemos ver, pero antes, todo creyente y estudiante de la Biblia debe desarrollar la capacidad, especialmente hoy en día, para distinguir o discernir lo falso de lo verdadero, la verdad de las medias verdades, la sana doctrina de las falsas doctrinas y los verdaderos maestros y profetas de los falsos maestros y profetas, ¿no? Estamos en un tiempo, tal vez un tiempo muy difícil, una generación difícil en el sentido de que al habernos alejado de las Escrituras, incluso los cristianos, hemos perdido capacidad de tener discernimiento espiritual, de saber qué es lo mejor, qué es aquello que hemos leído, que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y casi todo cristiano siempre es que quiere saber la voluntad de Dios y anda buscando cuál es la voluntad de Dios, pero si no tenemos una buena hermenéutica, si no podemos distinguir lo falso de lo verdadero, fácilmente vamos a ser engañados, no solo por falsos profetas y maestros, sino por nosotros mismos, por nuestro propio corazón, que va a querer tomar las Escrituras y va a tender a torcerlas, llevarlas a lo que nosotros quisiéramos. Con la palabra de Dios hoy en día, hasta los homosexuales quieren demostrar que Dios aprueba su pecado, ¿no? Y los ateos quieren demostrar que no, pues que la Biblia es falsa. Y hasta los mismos cristianos en la historia han querido decir, bueno, la Biblia es un cuento más, es una mitología. Entonces es un tiempo, hermanos, donde todas estas filosofías se mezclan con nosotros, con la iglesia hoy en día, y nos quieren perturbar. Entonces hay que desarrollar esta disciplina, que hablaba el hermano Pablo, es una disciplina que todo cristiano debería ejercitar en su diario estudio de la palabra, porque el hermano hablaba que la importancia ahora de los devocionales con la familia, pero ¿usted qué va a enseñar allá si no sabe estudiar las Escrituras? Tal vez va a salir con herejías y su hijo, en vez de creer en la disciplina del Señor y su amonestación, va a ser la suya propia, en su propio corazón, que tuerza las Escrituras. Entonces es un asunto bien importante. Ahora entonces vamos a definir otra palabra, vamos a ver hermenéutica, pero estamos también hablando de la educación providencial, estamos hablando del homeschooling. Entonces, es el hogar que educa, eso es homeschooling. Algunos escuchan muchas veces hoy en día la palabra homeschool, pero ¿cuál es la distinción? Homeschool es llevar al colegio a la casa. Y eso como hablaba también el hermano, podemos agarrar todo el paganismo, ahorita vamos a agarrar material de Fantillana, material de Norma, distintos materiales, y podemos traerlos a la casa, a nuestros hijos, y enseñar perfectamente el mismo currículum pagano. Y podemos agarrar de repente una habitación que tengamos en el hogar y hacer un salón de clases y sentar a nuestros hijos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, intentar imitar lo que hace el colegio. Eso es homeschool, llevar el colegio a la casa. Mientras que homeschooling nos da un sentido de entender de que, como estudiamos también ayer en Deuteronomio capítulo 6, de que es un asunto de que es todo el tiempo, 24/7. Entonces, ¿qué es homeschooling? El lugar educador, el lugar que educa todo el tiempo, está uno educando, no solamente en el momento formal de enseñar las materias, sino cuando te levantas, como estudiamos, cuando estás por el camino, cuando ves un árbol, hijo, te voy a enseñar por qué Dios creó los árboles, qué nos da esos árboles, que ahí sale el oxígeno, para qué nos sirve, mira, nos da sombra, mira lo que habla la Biblia sobre los árboles, mira lo que habla sobre este asunto. Entonces, el homeschooling es un asunto de todo el tiempo, en la cocina, hijo, enseñar a cocinar es homeschooling, eso es enseñar a cocinar, es también eso, y enseñarlo a ir al baño es homeschooling.
enseñarlo a levantarse, a hacer distintas cosas en el jardín, es homeschooling. Pero nosotros tenemos nuestro cerebro ya tan cuadriculado por el sistema que pensamos que lo que hay que hacer es hacer lo mismo que hace el colegio, pero en el hogar. Entonces, no es lo mismo. Vamos a ver que eso no es lo mismo. Entonces, la educación. Que hay un versículo que para mí es muy importante en cuanto a la educación. Hemos visto varios, este es uno más. ¿De qué trata toda la educación? ¿Para qué es? Hablábamos que Pablo le decía a Timoteo que por medio de la Escritura podía ser salvo para la salvación. Entonces, ¿para qué nos sirve la educación realmente de nuestros hijos? ¿Cuál es el objetivo final de que ellos estudien? ¿Es para qué? Para que tengan vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, a través de todas las materias, a través de la hermenéutica, a través de la palabra de Dios y de cada cosa que le enseñemos, en la cocina, en el baño, en el jardín, en el camino, en cada lugar, ellos van a aprender a conocer al único Dios verdadero y van a aprender que ese único Dios verdadero envió a su Hijo para morir en la cruz por nosotros y que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos y que crea en Él será salvo. Entonces, nuestro hijo va a conocer a Dios, pero no solamente como hablaba el hermano, que tenemos esa dicotomía de que listo, para que mi hijo conozca a Dios, ahí está la congregación y el hermano que enseña. Pero no es un asunto de todo el tiempo, en todo lugar. Eso se trata de la educación. Entonces, ¿por qué necesitamos hermenéutica para el homeschooling? Porque la Biblia será tu libro principal para todo asunto en la educación de tus hijos. 2 Timoteo 3, 14 al 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia es un instrumento principal para el papá cristiano que va a educar a sus hijos. De hecho, también para todo cristiano. Pero cuando tú vas a pensar, porque todo papá, y tal vez ustedes hayan venido también con esa idea a este lugar, es algo que nos pasa mucho en las capacitaciones, allá en Bucaramanga, en Florida Blanca, de que los papás vienen a una capacitación pensando, allá me dan el currículum de qué debo enseñar a mis hijos. Allá me van a decir qué, y me dan un material, y hasta están dispuestos a comprarlo. Tal vez usted piensa, si tiene un material se los compro. Pero no se trata de eso. Usted tiene el material principal al alcance de sus manos, y esas es las Escrituras. ¿Por qué? Porque con las Escrituras su hijo va a aprender a ser sabio, sabio para la salvación, que es en el Señor. Es lo primero que va a aprender. De ahí va a partir todas las demás cosas. Otro asunto es que sigue hablando en el versículo 16 al 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra en griego inspirada es soplada literalmente de la boca de Dios. Y es útil. Entonces la Biblia tiene una utilidad. Nada más que nosotros pensamos que la utilidad de la Biblia es solamente para el domingo, para la reunión de los hermanos y más para nada. Pero como vamos a ver, el Espíritu Santo inspira a Pablo a darnos a entender que la Escritura va mucho más allá. Es para todo asunto, es útil para enseñar. ¿Okay? De eso trata para lo que hemos venido aquí, para aprender a enseñar a nuestros niños. Entonces es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Vamos a ver. Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es amonestar a tu hijo. Es mostrarle que lo que está haciendo está mal. Porque estamos acostumbrados también como papás a veces a decir, las cosas son así, ¿por qué? Porque yo lo digo. Porque yo mando en esta casa. Yo nací primero. Tú no habías nacido cuando yo estaba. Entonces tenemos muchos resabios para decirle a los niños de por qué deben obedecer. Pero eso solamente va a crear un niño airado con su padre, que no entiende por qué hace todas las cosas que está haciendo. Entonces toda la Escritura va a ayudarme a enseñar a mi hijo qué es lo bueno, qué es lo malo, que distinga lo falso de lo verdadero, los buenos comportamientos, las buenas costumbres de los malos, que es una buena conversación, que es una mala conversación. Con la Biblia debo redarguir a mi hijo, porque si mi hijo solamente aprendo diciendo, hijo, esto es malo. ¿Por qué, papá? Porque yo digo que es malo en mi hogar, esto no se hace, aquí mando yo. El niño no va a crecer con ningún principio firme. Él solamente va a pensar que cuando sea grande va a llegar y va a decir, bueno, me parecía que esto era malo, pero aquí mis compañeritos o la gente que conozco en el trabajo dice que esto es bueno. El vecino que conocí dice que eso es bueno. Entonces, como no hay una ley moral en la voluntad de ningún papá, una ley moral absoluta, porque no somos Dios, entonces ahí no hay nada en que el niño pueda agarrarse. Y él pueda decir, bueno, es que esto es malo, esto es bueno por tal cosa. Y hay muchos cristianos que hemos crecido así. Y eso nos lleva ¿a qué? Al legalismo. ¿Por qué es malo vestirse así? No, porque te vas a salir al infierno si vistes así. Entonces eso no fue una buena
argumentación, hay que mostrar en la Biblia, la Biblia enseña a vestir. Mira, hijo, la Biblia enseña que es con modestia, es con decoro. ¿Qué significa esa palabra? Vamos al diccionario, hijo, vamos a ver qué significa modestia, qué significa decoro. Entonces el niño va a aprender, Dios le interesa, Dios dice en la palabra cómo vestir, cómo es mi comportamiento, con qué tipo de personas debería yo relacionarme y hablar. Hijo, no te juntes con ese amigo. ¿Pero por qué, papá? Si es un buen amigo, él me escucha. Y puedo, en vez de agarrar la Biblia y mostrarle, mira, si te juntas con eso, serás quebrantado. Mira ese niño cómo se comporta. Mira ese joven lo que hace. Entonces con la Biblia puedo redarguir al niño. Y él va a tener un principio firme que cuando tú ya no estés, cuando salga de tu hogar, él va a decir, es que mi papá decía, pero también mi papá se equivocaba. No, él va a poder decir, mi papá me mostró que en la Biblia Dios dice tal asunto, de tal manera. Entonces el niño va a tener algo firme a lo cual agarrarse y decir, esto no es un valor que de repente es relativo. Él va a decir, esto es absoluto. ¿Por qué? Porque el que creó el universo lo dice. Entonces con la Biblia puedo redarguir al niño, puedo corregirlo. ¿Qué es corregir? Mostrarle que el camino por el que va no es el correcto. ¿Para qué? Para que vaya por el camino correcto. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 9? ¿Con qué enderezará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿cómo va a corregir su camino? Con guardar la palabra del Señor. ¿Y cómo guardar la palabra si tú no se la enseñas? Entonces, con la palabra de Dios tú vas a enseñar a tu hijo a corregir su camino. Y cuando tú ya no estés, él va a saber cómo corregir sus sendas, cómo volver al Señor. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la senda antigua por la que él debe andar? Entonces, la Biblia es para corregir, es para instruir en justicia. ¿Cómo el niño va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque la Biblia lo va a decir, cómo hacer las cosas justas, cómo en el trabajo no ser un obrero fraudulento, cómo ser alguien que no se deja torcer. La Biblia lo va a instruir en justicia. Agarras Proverbios, hijo, te va a instruir cómo ser sabio en los negocios, cómo no dejarte torcer, cómo vienen estos jóvenes que te van a decir, ven con nosotros, y tú no debes consentir, no debes ir con ellos por el mismo camino, no te vas a aventar en la silla de los escarnecedores, hijo, no vas a hacer negocios con los incrédulos, hijo. Entonces la Biblia le va a enseñar cómo corregir al niño su camino, cómo andar cuando ya no estés tú, cómo instruirlo en esta justicia, que es la justicia de Dios. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios, también la mujer, sea perfecto. Esa palabra perfecto es artios, en griego, que es completo. O sea, el niño tiene una enseñanza, como hablaba el hermano Pablo, completa, íntegra. Entonces, todo esto de enseñar al niño con las Escrituras, redarguirlo con las Escrituras, corregirlo con las Escrituras, instruirlo en la justicia de Dios a través de las Escrituras, va a llevar a que ese niño que está siendo formado, ese joven que está siendo formado, sea completo, útil para servir en cualquier área, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué será toda buena obra? Toda buena obra, cualquier trabajo que él pueda asumir, cualquier responsabilidad que se le vaya a encargar, en el trabajo, en la vida cotidiana, en la universidad, donde vaya, él va a estar listo para todo. Porque el niño todavía no está listo para nada, por eso que no deberíamos exponer los niños a los colegios paganos. Pero después de que pase por toda esta instrucción de las Escrituras, él va a estar listo para afrontar el mundo allá afuera. No antes no va a estar listo. No, nadie manda a los que están entrenando a competir hasta que acabe el entrenamiento. Yo fui soldado y nosotros nunca íbamos a ir a la guerra sin que nos entrenaran primero. Y había que enfrentar la guerra tal vez en algún momento y proteger nuestra nación allá. Pero no podíamos ir antes de ser entrenados, ser instruidos, ser corregidos, de entrar en una disciplina, que uno podría llamar la disciplina militar. Bueno, hay una disciplina que es la disciplina cristiana, que compartía el hermano. Entonces el niño debe entrar en esa disciplina. Y esa es la disciplina de las Escrituras. Pero también la Biblia dice que somos los discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que practica una disciplina. ¿Acaso somos discípulos de Cristo? Practicamos, vivimos la disciplina de Cristo. ¿Y qué debería enseñar un papá cristiano a sus hijos? Pues la disciplina del Señor. Es lo que debe enseñar un papá. Entonces, por eso es tan importante la hermenéutica, porque vamos a usar la Biblia para instruir a nuestros hijos. Debe partir todos los principios fundamentales de todas las materias. Como hablaba el hermano, tal vez no pueda sacar álgebra de ahí, pero puedo mostrarle por qué para Dios es importante contar. Oh, Señor, tus maravillas no las puedo contar, dice el salmista. Ay, Dios quiere que yo aprenda a enumerar sus maravillas, que me dé cuenta que son demasiadas. Entonces, cuando yo aprendo a contar, puedo ver, Dios es demasiado inmenso para mí. Ahí está el infinito. Entonces, hay tantos conceptos matemáticos, pero ¿de qué sirve que sepa matemáticas si no sabe para qué es? El principio que está detrás de aquel asunto. Entonces la hermenéutica me va a ayudar a buscar esos principios. Porque uno puede de repente tener la tentación de agarrar las materias
como hacen muchos colegios que dicen que son cristianos, y lo que agarran es como dice el hermano, pues habían 100 ovejas, le restas una, se perdió una, pero no solamente hay eso, algunos agarran, yo he visto esos tipos de ejercicios, hermanos, no les decir los nombres de qué lugares, pero dicen, había 5,000 filisteos, y salió el rey Saúl y mató tantos filisteos, ¿cuántos filisteos quedan? Yo he visto esos ejercicios en libros, y piensan que eso es educación cristiana, o porque le ponen un versículo a la clase del día. Son colegios cristianos donde eso es todo lo que es el colegio cristiano, es que hicieron el devocional en la mañana, y que le ponen versículos cristianos a los mismos libros paganos que de todos modos enseñaría cualquier colegio pagano. Entonces eso tampoco es educación cristiana, ponerle versículos a las materias. Entonces, ¿qué en caso que tengo que estudiar las escrituras para de ahí yo sacar? Hay una fuente ahí de la cual yo puedo recoger, pero si no tengo los instrumentos adecuados para recoger, y si no sé lo que voy a buscar, entonces no voy a sacar nada, se me va a ir entre las manos. Entonces, para eso es la hermenéutica, hermanos. Es para que no te engañen. Para eso también sirve la hermenéutica. Colosenses 2, versículo 8 dice, mirad que nadie, ¿qué es nadie? La abuelita, el papá, el tío, el sobrino, el maestro, los falsos maestros, en la iglesia, en el parqueadero, en el camino, en ningún lado, que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, hay unas filosofías y hay unas huecas sutilezas. Son sutiles porque parecen buenas, parecen chéveres, parecen cosas importantes, parecen cosas de renombre, parecen cosas importantes pero para el mundo, pero realmente son huecas, no son cosas verdaderas, son cosas falsas. Y son según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo tengo un nombre para eso, universidades paganas. Tú vas y pagas caro, te endeudas con el ICETEX y dices, quiero que enseñen a mi hijo y le den título en filosofía y huecas sutilezas según el rudimento del mundo y no según Cristo. Según el mundo quiere, según los hombres han enseñado, y tú vas, pagas contento diciendo, le doy la mejor educación a mi hijo. Entonces tú pagas a veces para que te engañen a ti o para que engañen a otros, a tus propios hijos, y vas contento y pagas. Una cosa tremenda que pasa en nuestros días. Entonces, para que no nos engañen, porque el diablo nos quiere engañar. Él fue el primer intérprete tal vez de las Escrituras que uno puede leer en la Biblia, y la interpretó mal. No, estaba con Eva y le dio una mala interpretación, torció lo que el Señor había dicho. Entonces Eva fue engañada por una mentira, por una futileza del diablo, por una filosofía incorrecta que la alejaba de Dios. Entonces ahí pecó Eva. Entonces por eso tenemos que aprender a interpretar las Escrituras para que no te engañen, para que no las tuerzas. Para que no las tuerzas tú, porque a veces no son otros los que las tuercen para engañarnos, sino que tú mismo puedes llegar a torcerlas. Yo puedo torcer las Escrituras fácilmente. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí está el apóstol Pedro escribiendo a unos hermanos en diferentes regiones, y le está advirtiendo que hay entre los hermanos personas que son indoctas y que son inconstantes, que tuercen las epístolas de Pablo. En ese caso algunos las torcían con respecto a la venida del Señor Jesucristo, que es como el tema en ese asunto. Y algunos torcían, algunos decían que el Señor Jesucristo ya había venido, que ya se había efectuado la resurrección de los muertos. Entonces habían distintas posiciones en aquel tiempo, y todas esas posiciones estaban surgiendo a través de lo que el apóstol Pablo había escrito en sus epístolas. Pero que la gente que era indocta, inconstante, torcía la intención de lo que el apóstol Pablo quería enseñar. Pero no solamente lo que el apóstol Pablo enseñaba, sino también todas las demás Escrituras eran torcidas por ellos. Entonces, vamos a ver un poco esas palabras, para que no torza las Escrituras. Entonces, ¿qué fue un indocto? ¿Qué es un inconstante? La noción de indocto alude a la ausencia de educación, instrucción o capacitación. Entonces, un indocto es alguien que no está capacitado en cierto asunto. Por ejemplo, yo soy indocto en medicina. Yo no he estudiado eso, yo no tengo ninguna instrucción en medicina. Si tú me pidieras que te operara, sería la persona menos indicada, te torcería por dentro. Sería
equivocado pedirme que te hiciera una operación. Pero hay gente que es docta. ¿Por qué? Porque estudió medicina, estudió cómo hacer una cirugía. Ellos son personas doctas, por también se les llama doctores. Que es un doctor en que es doctor en un asunto, experto, que sabe lo que está haciendo. Los doctores no saben. Entonces hay gente que son indoctas en las escrituras, que en caso que no las conocen. Y hoy en nuestros días eso es muy habitual, que los mismos cristianos no conocen qué dice la palabra de Dios. Entonces yo no sé qué dice la Biblia y la agarro así y hago el horóscopo cristiano, que digo que Dios me hable, la abro, y donde se abra, la leo, ay, Dios me quiere hablar tal cosa. Entonces como soy indocto voy a agarrar ese pasaje y voy a torcer su significado original, me lo voy a querer aplicar a mí o a mi situación particular, porque no conozco las escrituras y el consejo de Dios. También está la palabra que carece de voluntad firme. Este es un inconstante. Y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarse. Entonces, que carece de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Entonces, ¿qué es un inconstante? Uno que es de doble ánimo, que no permanece, no es constante en un asunto, no permanece en ese asunto, no persevera. Entonces, si yo no persevero en el estudio de las Escrituras, nunca voy a llegar a ser docto en ellas, nunca llegar a conocerlas. Entonces, si yo soy indocto, o sea, no las conozco y soy inconstante en su estudio, la leo solamente los domingos, una vez al mes, jamás voy a llegar a tener un entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, gente que no estudiaba la palabra de Dios, que no estaba familiarizada con ella y que no era constante en el estudio de las Escrituras, ¿qué estaba haciendo? Torciendo. Agarraba la carta de Pablo y digo, esto es muy largo, vamos al grano. ¿De dónde habla Pablo de la resurrección de los muertos? Aquí, ay, mira, ya Cristo vino, hemos vuelto a nacer, ya estamos vivos, con Cristo Jesús hemos resucitado, ya. Y no leen todo el contexto anterior de Romanos capítulo 6. ¿Qué hablaba Pablo antes de eso? ¿Qué habla después en el capítulo 7? No lo oyeron. Entonces, listo, ya hubo resurrección de los muertos. Porque no eran constantes. Hoy leían un pedacito de la Biblia, mañana leo otro pedacito de la Biblia. En vez de leer la carta completa. Entonces, hoy leo pedacito, otro pedacito. Imagínese usted leer una carta al banco y usted va leyendo a pedacitos. ¿Va a entender algo? No va a entender nada. Pero con las escrituras que son tan importantes y que nos hablan de la vida eterna, a veces hacemos eso. Bueno, voy a leer un versículo. Y leo un versículo, mañana leo otro, y después pasado mañana leo otro. Y intento sacar un significado a todo ese asunto. No va a salir nada. ¿Por qué? Porque soy inconstante. Constante en el estudio de las Escrituras, inconstante. Y así son también los falsos maestros. Cuando no les gusta estudiar la palabra. Entonces, pero hay que preparar un mensaje para el domingo. Tú agarras unos cuantos versículos ahí, los une como con un chicle y se los repite a ustedes y saca todo un significado, un wow. Y usted queda todo atónito, pero no dijo nada realmente. ¿Qué dijo, hermano? No, eso fue tremendo. Hoy el culto estuvo tremendo. ¿Pero de qué habló? No tengo idea, pero eso estuvo tremendo. Ni usted ni él entendieron nada. Entonces así comienzan las herejías y los falsos maestros. Torciendo las Escrituras, ¿pero por qué? Porque son indoctos, no la conocen y son inconstantes en su estudio. Entonces eso también nos habla de un aspecto positivo. Es el negativo. Entonces, ¿cuál es el positivo? ¿Qué queríamos hacer nosotros? Estudiar las Escrituras constantemente para llegar a ser doctos en ella, porque pensamos que eso solamente es para gente del seminario, para pastores y predicadores. Pero si tú estás llamado a enseñar a tus hijos y tu libro principal es las Escrituras, tú tienes que ser docto, tienes que conocerlas profundamente, porque eso depende de la vida de tu hijo y tu vida propia. El Señor Jesús decía a los fariseos, ustedes excluyen las Escrituras porque creen que allí hallarán la vida eterna. Y ciertamente ya da testimonio de mí. Entonces, ¿dónde está el testimonio de Cristo? Está en las Escrituras. Pero no puedo leer un testimonio por partes. Entonces, ¿qué? Debo ser constante en mi estudio. Entonces, Pedro continúa hablando. En 2 de Pedro 3, 17 al 18 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ¿qué sabemos de antemano? Que esa gente se torció. ¿Por qué? Porque son indoctos inconstantes. Guardaos. ¿De qué? De ser indoctos inconstantes. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, ¿no? Si escuchamos indoctos inconstantes y no estamos atentos a las Escrituras, nos van a engañar. Antes bien, creced en la gracia, hay que crecer en la gracia del Señor. Nunca somos suficientes, siempre necesitamos más de la gracia de Dios. Pero ¿en qué más hay que crecer? Solo en lo espiritual, porque podemos ser muy espirituales. Y listo, sí oro, sí leo las Escrituras, pero ¿qué dice? En el conocimiento. ¿Y cómo voy a conocer más del Señor?
En las películas cristianas no. Ahí sos chévere, trae mensajes chéveres, pero si no abres la Biblia y toda tu teología está basada en las canciones cristianas y en las películas cristianas, te vas a torcer y vas a sacar herejías. No vas a tener discernimiento para poder evaluar lo que estás viendo ahí, lo que estás escuchando. Entonces tienes que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, ahí tenemos un poquito de por qué, pero hay más. Porque la Biblia no es de interpretación privada. Pero tienes que aprender hermenéutica. Porque tú no puedes agarrar cualquier pasaje y darle cualquier significado, separado del resto de los hermanos de la iglesia, de la historia, de lo que otros hermanos que así han estudiado y que son doctos han enseñado en la historia, de lo que los apóstoles enseñaron. No podemos separarnos. Entonces, no es de interpretación privada. Cada verso en la Biblia tiene un significado. Y ese significado se lo ha dado Dios a través de la historia. Debo conocerlo. Entonces, segunda de Pedro 1, capítulo 1, 16 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, hermanos. Bueno, aquí comienza el versículo 19. Abran en sus Biblias para que leamos desde un poquito antes, desde el versículo 16. Ahí solamente dejé una parte que considero que ahora vamos a profundizar. Entonces vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Entonces aquí dice el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué es una fábula? Un cuento, una cosa que tú puedes inventar en tu mente, una historia llanera, no sé cómo puedas llamarle aquí en Colombia. Una historia que tú te inventas, como la hormiguita salió un día. Una fábula es algo fabuloso. Algo que no es algo del mundo real normalmente. A veces tienen poderes, historias de animales que hablan. Eso es una fábula. Son cosas fabulosas. Aquí dice artificiosas. ¿Qué artificioso? Fabricadas. Se viene la palabra artífice, de fabricar. Entonces uno no da a conocer el poder del Señor Jesucristo, su persona, a través de fábulas, a través de historias, de cuentos fabulosos. Que eso los judíos tenían mucha fama de hacerlo, los rabinos. Inventaban historias para completar lo que la Biblia no decía. Entonces, si tú vas a Israel y estudias con los rabinos, ¿qué pasó ahí con el ángel que peleó con Jacob? Ellos dicen, bueno, es que ese ángel era un demonio y ese ángel era de fuego. Y usted estaba peleando con Jacob. Y Jacob dijo, yo también soy de fuego, y empezó a tirarle bolas de fuego. Y eso no está en la Biblia. Entonces, son fábulas que los rabinos inventan para completar partes de la Biblia que ellos no saben cómo interpretar. Entonces, en vez de estudiar la Biblia y su significado y qué dice ahí, cuál es el mensaje de Dios ahí, empiezan a inventar fábulas artificiosas para completar lo que ellos no entienden. Entonces, así como hay muchísimas historias judías, hermanos, a las cuales también dice Pablo a Timoteo, no hagan esas fábulas judaicas, no hagas caso de eso. Tú en la Escritura. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Tú no te distraigas con esas fábulas. Entonces, aquí está hablando de lo mismo el apóstol Pedro, que no dio a conocer, los apóstoles no daban a conocer el poder, la venida del Señor Jesucristo, lo que Él hizo con cuentos que ellos hubieran inventado, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y eran testigos, no eran cuentacuentos, eran testigos, como dice también el apóstol Juan en su primera epístola, lo que ellos palparon, lo que tocaron, lo que oyeron respecto al verbo de vida. Eso anunciamos, no historias, no cuentos, no sueños que ellos hubieran tenido, sino la verdad de las Escrituras, lo que ellos habían conocido. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, se está acordando aquel momento glorioso de la transfiguración, que Él estuvo ahí con Jacobo, con Juan, acompañaron al Señor Jesús, subieron al monte y vieron la transfiguración, vieron la gloria del Señor por un momento. Entonces está haciendo alusión a aquel momento que ellos mismos lo vieron. Honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, este es mi Hijo, amado, en el quien tengo complacencia. Entonces está acordando, hay uno que testificó, que es el Padre. Entonces está acordándose de aquella experiencia que él tuvo. Pero miren lo que hace el apóstol Pedro. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y miren cómo, ahora aquí el apóstol Pedro podría haber tardado 1 hora, gastado varios capítulos en contar aquella experiencia maravillosa. Pero no se quedó en la experiencia. Miren cómo enseguida él los lleva ¿a dónde?
Y tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que mi experiencia. Más segura que lo que yo vi en el monte. Más segura que lo que yo escuché. Porque solamente lo escuchó el apóstol Pedro. A nosotros nos queda el testimonio. Pero miren cómo él no quería edificar la fe de la iglesia en su testimonio. Por eso él dice, eso ocurrió. Eso fue glorioso. Eso fue verdadero. Somos testigos que eso ocurrió. Pero ahora dice, quiero llevar algo que es más seguro que lo que yo vi. Algo que va a permanecer con ustedes, porque ustedes no estuvieron ahí conmigo para presenciar lo que yo presencié. Pero ¿qué sí podemos presenciar nosotros? Lo que dice las Escrituras. Podemos comprobarlo, podemos leerlo, podemos creerlo. Tenemos también la palabra profética más segura que cualquier cosa, hermano, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. Algo que hay que entender. Primero, cuando estás estudiando las Escrituras, que fue la palabra profética más segura, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, lo primero que cuando agarras la Biblia es, la Biblia no la escribí yo, no es que me la dictaron personalmente a mí, no fue una profecía que yo recibí directamente del Señor, sino que ¿qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿por qué? Porque querían, no, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía venía porque había uno, que es Dios, que en su voluntad decidió hablarnos, dándonos una revelación especial, dándonos las Escrituras. Él decidió que quería dejarnos un mensaje. Y entonces Él habló a través de hombres inspirados y luego les dijo que pusieran estas cosas por escrito. Por eso tenemos las Escrituras. Y como no fue algo que lo recibimos nosotros personalmente para nuestra situación tal vez personal, aunque también la Biblia habla de situaciones personales, nos enseña cómo resolver situaciones personales, pero acá dice, la Biblia no puedo tomarla como algo personal, como si solamente fuera un mensaje para mí. No, fue un mensaje que Dios dio a muchas personas y que está ahí para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios, no solamente para mí en particular, aunque también, pero como no es algo de interpretación privada, no puedo agarrar la Escritura y torcerla y darle solamente un significado que tenga que ver con mi persona y torcer todo el texto, que de repente tiene un significado mucho más amplio y que abarca muchas más cosas. Entonces hay que entender eso, que la Escritura no es de interpretación privada. La Biblia fue escrita en un transcurso de más de 1400 años, en hebreo, arameo y griego, por personas de distintos oficios y cargos sociales, ¿no? Reyes, artesanos, pescadores, historiadores, pastores de ovejas, gente que vivía en carpas, gente que vivía en palacios, gente que vivió en el desierto, gente que estuvo en la cárcel, gente que tuvo muchas riquezas, gente que fue muy pobre, gente que fue perseguida y martirizada, gente que fue tomada por el Señor. Entonces, por muchas personas diferentes. Entonces, no puedo tomar algo tan amplio y sacarle su significado de una manera así como sin pensarlo, como lo dicen sin mente. Entonces uno tiene que echarle razonamiento, tiene que sentarse y empezar a estudiar conscientemente, porque miren, 3 idiomas diferentes y ninguno es el de ustedes. Yo sí hablo hebreo, pero la mayoría de ustedes no conocen ninguno de estos 3 idiomas. Entonces hay palabras que son tan, por ejemplo, colombianas, que yo tuve que aprender cuando llegué a Colombia, y si no hubiera venido a Colombia nunca las hubiera entendido. Entonces, ¿por qué? Pues tiene que ver con la región, con la historia de ustedes. Entonces la Biblia tiene una historia, un trasfondo histórico, un trasfondo del idioma, un trasfondo de la cultura, que si tú quieres interpretarlo de una manera privada, según tu propia cultura, vas a terminar torciendo las Escrituras. De una época muy distante a la nuestra, de cosas que hoy en día, tú dices, ¿qué será esa cosa que habla ahí? Eso ya no existe. Entonces necesitas un diccionario, necesitas buscar de qué está hablando, de aquella época, qué es eso que dice ahí. ¿Cómo era ese oficio? Oficios que tampoco ya existen hoy, se hacen de manera diferente. Entonces hay mucho que estudiar y profundizar en las Escrituras para poder entenderlas. Y en diferentes regiones, ¿no? Aquí en Colombia, cada región es muy tan diferente. Imaginen aquella región que está tan lejos de acá. Que a los paisas son diferentes a los santanderianos, a los bogotanos, a la gente que viene a Amazonas. Imaginen gente de Israel hace 1400 años. Es gente muy diferente a nosotros. Entonces no podemos tomar
Y a veces queremos traer tanto el contexto de la Biblia a nuestro contexto que podemos sacarle completamente el significado de las Escrituras. Entonces tenemos que entender este asunto de conocer la Biblia. Entonces la hermenéutica, del griego hermenevein, significa el arte de interpretar los textos de la Biblia para explicar su verdadero sentido y su significado correcto, ¿no? Estamos repasando. Entonces esto tiene una regla fundamental. Esta no es la regla número 1, ni la 2, ni la 3. Este es el fundamento de la hermenéutica. Tú sacas esto y todas las demás reglas te sirven para nada. ¿Y cuál es esta regla fundamental? La Biblia es interpretada por sí misma. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia pone su propia explicación, se defiende sola, se da a entender. Habla de su propia autoridad, habla de quién es su autor, habla de para quién está escrita, con qué fin, para quiénes, por qué. La Biblia nos lo dice todo, no hay que adivinarlo. No es verdad que vayas a un seminario bíblico, abres la Biblia y la Biblia empieza a hablarte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Entonces, que es viva y que es eficaz es que es viva. ¿Por qué? Porque fue inspirada por un espíritu vivo y que está ahí todo el tiempo para enseñártela. Y eficaz porque tiene un poder verdadero que puede obrar en nuestras vidas. No es un poder muerto, no es que la Biblia es un libro solamente para leer y llenarnos de conocimiento. Es un conocimiento que trae vida, que es eficaz para transformarnos. No es una palabra muerta sin poder, porque es la palabra de Dios. Entonces, un exégeta, que es un intérprete de la Biblia, es un individuo que practica esta disciplina. Es una disciplina que hay que practicarla. Mientras más la practicas, mejor vas a interpretar las Escrituras. Y la forma adjetiva es exegético. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado, ¿no? Entonces tú vas a agarrar la Biblia y quieres entender qué está hablando ahí Dios, qué te está hablando, qué te está diciendo. Entonces la exégesis suele ser contrastada con la eisegesis. Es parecido, ¿no? Suena parecido. ¿Pero qué es? Que significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado, ¿no? Entonces tú agarras la Biblia, quieres que Dios te haga millonario. Entonces, ¿quién era millonario en la Biblia? Era el rey David, a ver cómo le hacía. Entonces tú en vez de ir a ver, estudiar y aprender qué quiere hablarte Dios a través de la vida del rey David, tú quieres ir a buscar prosperidad en las Escrituras. Voy a leer Proverbios porque habla mucho de negocios. Entonces tú vas a poner tus propias ideas de negocios y vas a agarrar la Biblia y dices, pero esto no me gusta. Que dice que no puedo ser avaro, no, eso no me gusta mucho, no. Yo quiero tener para mí y eso dar a los pobres, no, eso tampoco me gusta, no. Mejor leo esta otra parte, a torcer las Escrituras, empiezo a poner mis propios significados e interpretaciones, a insertarlas en los textos de la Biblia. Y es una tentación muy grande, hasta para los predicadores. Hoy queremos enseñar un tema y sabemos que es bíblico, pero no damos con el versículo adecuado y agarramos cualquier versículo, no sirve. No, este versículo más o menos habla del tema. Entonces lo agarro y empiezo a torcerlo. Y empiezo a decir, este versículo dice que debo educar a mis hijos así, que debo hacerlo así. Y tal vez la Biblia sí habla de educar a tus hijos, pero en otros versículos diferentes, en otro lugar. Entonces uno empieza a torcer el significado de las Escrituras para que diga lo que nosotros creemos que diga. Entonces cuando tú te acercas a las Escrituras, tienes que tener un corazón que limpio, amante de la verdad. Un corazón que ama tanto la verdad y la busca, que cuando la encuentre va a obedecer. Un corazón obediente a la palabra de Dios. Si tienes con un corazón torcido, tal cual es en su corazón, tal es él, ¿no? Leíamos estos días. Si tienes con un corazón torcido, entonces tú eres torcido y vale la Biblia torcido. No con su verdadero significado, intención, interpretación. Entonces debemos aprender a acercarnos a las Escrituras para que ella nos transforme y nos diga en qué debemos cambiar, para que nos redarguya, para que nos enseñe, para que nos corrija, para que nos instruya en justicia primeramente a nosotros. Y entonces estamos preparados para agarrar las Escrituras y con un corazón sincero decir, Dios, habla lo que tú quieres hablar, no lo que yo quiero que me hables. ¿Por qué? Porque la profecía nunca vino, leíamos allí hablar a Pedro, por voluntad humana. A veces queremos que la palabra de Dios venga de la manera que nosotros queremos. Tenemos una situación y queremos que venga la palabra de Dios de determinada forma. Queremos torcerle el brazo a Dios. Háblame ahora. Mira, hay un pajarito, Dios. Háblame a través del pajarito. Háblame a través de esto. Entonces no entendemos que Dios no es un Dios esotérico. No es un Dios que tiene un mensaje. A veces queremos escuchar la voz de Dios sobre tal asunto cuando la Biblia Dios ya habló de ese asunto. Pero como no quiero
amoldarme lo que la Biblia dice ese asunto, quiero escuchar otra voz. Y de repente vas a terminar escuchando otra voz, pero no va a ser la voz de Dios, sino la de Él, que tuerce las Escrituras, que es el diablo. Entonces, cuando no queremos escuchar, recibir la revelación de Dios, no se nos va a añadir revelación, se nos va a quitar, porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, y tenemos la Biblia, se nos quitará. Te acercas a la Biblia se abre. Te alejas de la Biblia se cierra a ti. Es un libro vivo que te enseña. Y como tú te acerques a Él, Dios te va a hablar a través de las Escrituras. Si tú vienes buscando lo que tú quieres, Dios va a dejar que encuentre lo que tú quieres, pero no va a ser para tu bien. Va a ser para tu mal, porque no vienes la palabra de Dios para consultarla. En estos días he estado leyendo mucho el libro de Jeremías, y cada rato los reyes enviaban a preguntar, y los generales a Jeremías querían saber qué quería hablarles Dios. Y Jeremías le decía, Dios dice tal cosa, que viene esto, que mejor se entreguen a los caldeos, pero ustedes no van a obedecer. ¿Y qué respondían ellos después de haber venido a consultar al profeta? Decían, ciertamente no iremos de Jehová de parte de ti. Pero ellos fueron los que fueron a buscarlo, pero cuando no escucharon lo que quisieron, entonces se fueron y no obedecieron a Dios. Y vino el rey de Babilonia y se los llevó al cautiverio y le sacó los ojos al rey. Y se lo llevó en cadenas. Pero fue a consultar al profeta. Y el profeta dijo, si te entregas ahora, te va a ir bien, vivirás largo, morirá. El rey te honrará al rey de Babilonia, pero no quiso escuchar. Porque él solamente vino a escuchar lo que él quería escuchar. Asimismo el rey Acab, que quería ir a la guerra, ¿no? Y tenía muchos falsos profetas a los cuales escuchar. Pero vino el rey de Judá y dijo, ¿no hay otro profeta aquí? Y sí, había otro profeta por ahí, pero no quería escucharlo, porque dice, ese profeta solamente me habla cosas malas. Y luego mandan llamar a este profeta. Y dice, yo vi los cielos abiertos y vi por allá que el Señor diría, ¿quién irá? Y será el espíritu de mentira en la boca de los profetas para engañar al rey. Y salió por ahí un espíritu y dijo, yo iré. Y Dios dijo, irás y lo harás. Te irá bien, lo lograrás. Entonces, ¿qué quería mostrarle a Dios a través del profeta? Tú solamente quieres escuchar lo que tú quieres, por lo cual yo te envío espíritu de mentira para que creas la mentira. Entonces hemos acercado a la Biblia entendiendo este asunto tan fundamental. La Biblia se va a interpretar solita. No hay que venir con ideas preconcebidas. Hay que venir con un corazón abierto. Señor, háblame la verdad. Y voy a obedecer. Y si vienes con ese corazón, vas a entender las Escrituras. La Biblia se te va a abrir. Y Dios te va a añadir. Pero si no, Dios te va a quitar. Aún lo que ya tienes. Y cada vez vas a entender menos las Escrituras. Por eso que uno ve que los falsos profetas van de mal en peor. Y cada vez enseñan cosas más torcidas. Y que a veces comenzaron bien enseñando las Escrituras, pero se fueron torciendo en cosas pequeñas. Y los que terminaron torcidos fueron ellos. Porque la Biblia no se puede torcer. La Biblia siempre va a decir la verdad. Los torcidos somos nosotros. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por ahora, hermanos. Damos gracias al Señor y vamos a salir un momento de receso. Hasta acá solamente vimos la parte filosófica del asunto. Ahora vamos a entrar esta es la regla fundamental, pero vamos a entrar a unas reglas, vamos a ver unos ejercicios para que usted empiece a ejercitar el discernimiento y empiece a ejercitar la hermenéutica.